Bienvenidos a Hoy con Silvia Trujillo, un espacio para que estemos más conscientes, más presentes y más conectados. Hola a todos, bienvenidísimos nuevamente a un episodio más de Hoy con Silvia. Y hoy me voy a poner un poco filosófica y vamos a hablar de lo que denominé leyes universales para dummies. Y es que no sé si ustedes hayan oído el concepto alguna vez de las leyes universales. A mí me venía rondando hace mucho en la cabeza porque hay diversos autores desde distintos lados, racionales y más esotéricos también, que hablan que todo en el universo está regido por ciertas leyes, ¿no? Entonces claramente están las leyes de la física, ¿no? Y la física cuántica y todo esto maravilloso. Pero siendo un tema que me llamaba mucho la atención estudiando, encontré que se remonta a muchos otros autores y muchas otras perspectivas. Y llegué a encontrarme con una propuesta que me pareció maravillosa por lo simple y por lo práctica, que se denominan los 7 principios herméticos. Y hoy quiero dedicar el episodio a que hablemos de ellos porque resumen como este tema de las leyes universales. Y fueron los principios que nos compartió Hermes Trismegistus, creo que lo dije bien, quien fue un pensador y sabio medieval que describió desde su momento y su vida y su perspectiva las leyes que regían nuestra realidad. Y él creó toda una escuela filosófica que se denomina el hermetismo, que se remonta al siglo I después de Cristo. Y lo que nos plantea, como lo entiendo yo, Hermes, o lo que nos planteó, fue una forma de entender al universo. Y él lo propuso y desde esa época se fue pasando de maestros a alumnos y de voz a voz y llegó a conocerse como esto que les cuento hoy, que se llaman los 7 principios herméticos. Hoy vamos a dedicarnos a hablar de estos 7 principios. Y más allá pues de la cultura general de saber o de tratar de entender cómo funciona nuestro universo, voy a buscar compartirles cómo todos podemos utilizarlos como una fuente de inspiración y empoderamiento para nuestro día a día y para nuestra realidad. Y entonces arrancamos con el primero, que se denomina el principio del mentalismo y se puede resumir en una frase propuesta por Hermes que quería decir: el todo es mente, el universo es mental. ¡Wow! Y miren qué fuerte, y ahorita se los voy a compartir más porque es algo de lo que he estado estudiando mucho estos últimos días, y es que este primer principio lo que establece es que el universo es similar a una proyección mental. Y el mensaje que nos está transmitiendo, o que yo recogí por lo menos al estudiarlo, es que cada uno de nuestros pensamientos es lo que crea y da forma a nuestra realidad. Y lo que Hermes nos trata de explicar, y lo dice en una frase muy sencilla pero muy poderosa, es que cualquier cosa que podamos ver en este momento al frente nuestro, antes de pasar a ser realidad, fue una idea o un pensamiento de alguien. ¡Wow! Maravilloso. Y yo miro mi computador, mi celular, ¿saben? El sofá que tengo al frente, el cuadro que tengo en mi consulta, y digo, claro que sí. Todas estas cosas, antes de materializarse, estuvieron en la mente o en la idea de una persona para crearse, y después de una u otra manera estuvieron en mi mente o en mi pensamiento para llegar a mí. Maravilloso y poderoso. Pero no solo con las cosas, si lo llevamos un poquito más allá, lo que vemos es que ahí sí, como dicen muchos otros, después la palabra es creadora y el pensamiento es creador, y así como aplica para las cosas materiales que usamos, como los ejemplos que les acabo de dar, también aplica para lo que creemos de nosotros mismos, o para lo que creemos de los demás, o para lo que creemos del mundo en general. A eso se refiere este primer principio del mentalismo: del universo es mental, nuestra vida es mental, o surge por lo menos en nuestra mente o en un pensamiento. Entonces, usando esta ley, lo que vemos es que nosotros también podemos empezar a entender más y aprovechar el poder de nuestras mentes. Primero, para entender la vida que estamos llevando, ¿no? Lo que estoy manifestando, de alguna u otra manera lo estoy creando mentalmente. Y segundo, y más poderoso y más bonito, para empezar a crear la vida que queremos tener.
Entonces, ¿cómo lo podemos aplicar? Y les decía ahorita, a mí me impactó muchísimo que saliera este tema y saliera este primer principio ahorita. Y es pongámonos a pensar qué los llevó a oír este podcast, ¿no? ¿Qué están buscando? ¿En qué están pensando? ¿Por qué terminaron acá sentados? Y van a ver que todo eh, surgió de un pensamiento, de una iniciativa, de una idea. Entonces, si nos damos cuenta que todo lo que terminamos manifestando y experimentando proviene de un pensamiento anterior o de nuestra imaginación o de nuestra mente, vamos a ponerle mucho más cuidado de qué estamos pensando para ser más conscientes de qué estamos manifestando. Porque al final siempre hay una relación entre mi mente y entre lo que veo y lo que pongo al frente en mi realidad. Entonces, ya que sabemos esto, podemos ser más conscientes y dejar menos al azar lo que pensamos. Y esto se los he compartido en otras ocasiones, y es que tenemos más de 60.000 pensamientos al día. Wow. Y cuando uno lo mira desde esta ley del mentalismo, estamos creando es sin intención, estamos creando es en automático por lo que nos viene a la cabeza o por lo que encontramos en Instagram o por lo que alguien habló o por lo que escribió en el periódico, pero igual entra a nuestra mente, se vuelve pensamiento y tarde o temprano se va a materializar. Entonces creo que el mensaje práctico de este primer principio del mentalismo es ayudarnos a ser más conscientes y más intencionales con lo que estamos pensando, sabiendo que eso que estamos pensando, que esa idea y que esa mente se puede volver nuestra realidad. ¿Cómo ayudarnos a ser más conscientes, un poco más disciplinados en qué estamos creando en la mente? Hay diferentes formas y estrategias. Yo sin duda creo que la meditación no entendía solo como sentarse a callar la mente, sino cualquier acto o actividad que me permita fluir y que no me haga ir como tan en automático reaccionando al universo es una ayuda muy poderosa para intencionalmente decidir qué es lo que quiero creer, porque a partir de eso y de acuerdo con este principio, voy a crear. Creo en la realidad y manifiesto lo que creo primero en mi mente. Maravilloso principio. El segundo principio hermético se denomina el principio de la correspondencia y Hermes lo condensaba en una frase que yo creo que hemos oído todos en algún momento de nuestra vida, que dice, como es arriba es abajo, como es abajo es arriba. Y este principio, que claro, todos van a ver al final están muy relacionados, pero sin duda está relacionado con el primer principio del mentalismo, porque al final, más que arriba o abajo, como lugares o espacios físicos, a lo que se refiere es que lo que tenemos en nuestros pensamientos, arriba en nuestra mente, es lo que se convertirá en nuestra realidad, abajo en el plano físico. Y este principio explica que hay diferentes planos en nuestra existencia, el plano real y el plano mental, y el primero ya nos explicó cómo estaban relacionados esos dos. Entonces, ¿cómo podemos aplicar este segundo principio, el de la correspondencia? Y es, creo que se trata de comprender nuestra conexión con el mundo que nos rodea y cómo nos estamos mostrando a nosotros mismos y lo que creemos a través de nuestros pensamientos y, como decíamos antes, cómo esos pensamientos se vuelven acciones. Pero si en este momento tengo una mente ansiosa, tengo una mente preocupada, tengo una mente que juzga, tengo una mente disociadora, muy probablemente mi realidad y las situaciones que me voy a encontrar van a tener esas mismas características. Juicio, disociación, ansiedad, afán. Entonces aquí la invitación a la aplicación práctica es darnos cuenta de qué estoy pensando, que es el arriba, ¿no? El arriba se refiere a ese mundo mental para entender cómo va a ser abajo, cómo va a ser mi realidad. Yo no quiero decirles con esto que uno por obra y arte de magia vaya a cambiar el planeta en medio segundo, aunque sí quiero decírselos un poco. No por obra y arte de magia en un segundo, pero sí, porque hay otra ley que habla de los tiempos, pero hablar de eso. Pero sí les quiero decir que sí, más bien me preocupo por cultivar una mente sosegada, fluida, tranquila, enfocada en lo mío. Muy probablemente esas mismas cualidades son las que voy a manifestar en mi realidad. No le creo la realidad a los demás, pero sí me la puedo crear a mí misma. Entonces, si me doy cuenta
de esa relación íntima entre lo que estoy pensando y lo que estoy materializando, de pronto, hey, puedo ponerle más cuidado a lo que estoy pensando. Sin duda la mente nos va a brincar en automático y va a haber mil veces que nos vamos a enganchar con muchos temas porque sé que estamos rodeados de demasiada información muy fuerte y que nos acribilla a cada segundo. Pero se trata de que le llevemos conciencia cuando la encontremos de, hey, ¿en qué está mi mente? Cuando estoy experimentando una realidad un poco más compleja, porque al final nos va a beneficiar es a nosotros. Y yo siempre suelo decir, y he aprendido, cuando estoy emocionalmente cargada, me hago una pregunta mágica, sin querer queriendo, que está muy relacionada con este principio, y es, ¿qué estoy pensando? Porque normalmente mis emociones reaccionan a algo que tengo en mi pensamiento. El tercer principio hermético es el principio de la vibración y se resume en una frase que dice, nada descansa, todo se mueve, todo vibra. Y sí, es que esta idea, aunque la creamos o no, de si algo me da buena vibra o hay buenas vibras o no, no es de nuestra generación reciente, sino viene desde esa época. Y es que este principio lo que establece es que todas las cosas, tanto la materia física como la energía, como las emociones, como los pensamientos, generan o emiten una cierta vibración. Este me encantó porque claro, cuando lo vemos desde la perspectiva de científica, siempre nos han dicho que los átomos están en constante movimiento, que nada está quieto, ¿no? Que el universo, todo en este planeta se está moviendo todo el tiempo. Ya les iba a echar la culpa a ustedes, me estoy haciendo acordar de cuando yo estaba en clase de física y la profesora trataba de explicarnos que los átomos se movían y nos mostraba su escritorio de madera y decía, aquí hay átomos en movimiento. Y yo decía como, ¿what? ¿De qué me estás hablando? Y está todo quieto. Pero ahora entiendo lo que me quería decir, todo está en movimiento. Y hay otra cosa que relaciono mucho y yo siempre les digo, y lo aprendí por mí misma, que las emociones siempre vibran y existen energéticamente aunque no las veamos. Y yo hablo mucho de esto en el caso de la energía del dolor. Es una energía que no porque no veamos no quiere decir que no exista. Y esto tiene que ver con este principio de vibración, porque la vibración no necesariamente se tiene que ver, pero existe. Entonces, miren que incluso nuestro cuerpo, nuestro corazón está latiendo todo el tiempo y al latir genera movimiento, genera vibración. Y cambia de acuerdo con nuestro estado emocional, ¿no? Si yo estoy pausado y tranquilo, va a un ritmo, si yo me acelero y me angustio, va a otro. Entonces, al final, todos estamos emitiendo vibraciones y esas vibraciones nos llevan o a un nivel de relajación o a niveles y lugares que no nos sirven. Entonces, ¿cómo lo vamos a aplicar? Pues para cada quien se va a ver diferente, pero sin duda, al ser conscientes de que todo está vibrando desde un pensamiento hasta una emoción, si le ponemos cuidado a en qué emoción estamos o en qué pensamiento estamos o en qué actitud estamos o cómo estamos recibiendo algo, vamos a ser conscientes de qué señal estamos emitiendo. Lo que yo entiendo con este principio es que somos como una antenita emitiendo señales, como un satélite, ¿no? Y uno emite vibras chéveres y que amplían posibilidades cuando está más fluido, cuando está más abierto, y uno constriñe sus vibras o se va a otras frecuencias cuando está en modo ansiedad, en modo miedo o en modo preocupación. Entonces aquí lo que nos quiero invitar es a que reconozcamos que de una u otra manera tenemos el poder de controlar nuestra vibración en lugar de dejar que las vibraciones de otros o las vibraciones que emiten en automático nos ganen. Como les digo yo muchas veces, aquí se trata, en vez de reaccionar a lo que otro haga, decidir responder y de pronto ir un pasito más allá, deliberadamente crear la vibración que quiero generar en un momento determinado. El cuarto principio hermético se denomina el principio de la polaridad y se resume en esta frase que dice que todo es dual, que todo en este universo tiene su opuesto. Y miren, en este momento me llega muy claro la imagen visual del yin y yang, masculino, femenino, ¿no? Día, noche. Miren que al final todo es dos, pero lo bonito y lo poderoso que propone Hermes y que entendí con este principio es que al final los opuestos son lo mismo porque son simplemente los dos extremos de lo mismo.
y que por eso mismo todas las paradojas pueden reconciliarse. ¡Wow! Y este me abrió muchas posibilidades, porque mire que cuando uno se enfrenta a un desacuerdo, a una falta de opinión, a un encontrón con otro, al final si uno lo mira como lo opuesto y lo que choca, claro, es más difícil de incorporar, pero si uno entiende que estamos parados en la misma línea, solo en extremos opuestos, pues al final estamos parados en la misma línea. Entonces lo que explica este principio es que cosas aparentemente opuestas son en realidad una sola, pero en diversos grados. Y a ver, para explicar esto, creo que una forma sencilla es pensar en términos de caliente y frío, ¿no? Y si uno lo entiende desde el principio de la polaridad, definiría el frío simplemente como la ausencia de calor y al calor como la ausencia de frío, pero al final que los dos son la misma cosa y es que temperatura. Qué chévere, ¿no? A mí me pareció maravilloso. Entonces al final es entender que sí hay polos y hay opuestos, ¿sí? Pero que al final son dos maneras de experimentar una misma cosa, una relación hacia algo. Y esta es la base de la alquimia o la capacidad de transmutar o transformar, que según leí, Hermes también es uno de los primeros fundadores y pensadores de toda esta, de los alquimistas, ¿no? De esto que hizo tan famoso Paulo Coelho en su libro, que al final lo que quiere decir es la capacidad de transmutar o de transformar las experiencias. Entonces, así como yo sé que yo el calor lo puedo transmutar en frío haciendo ciertas cosas, ¿no? Dándome una ducha helada, qué sé yo, poniéndome un aire acondicionado, que sea, lo transformo. Eso mismo puedo hacer con mis estados emocionales y con mis pensamientos. Eso me parece poderosísimo. Eh, entonces es saber que tenemos esa capacidad de transmutar o de transformar energías, emociones, pensamientos, sentimientos y acciones. El quinto principio hermético es el principio del ritmo y se resume en la frase propuesta por Hermes de que todo fluye, todo sube, todo baja. La oscilación del péndulo, si se da para la derecha, en igual medida se dará para la izquierda, porque el ritmo compensa. ¡Wow! Muy, muy parecido o relacionado con el principio de la polaridad, pero este quinto principio lo que establece es que entre esos dos polos opuestos de frío-calor, de amor-odio, de noche-día, de negro-blanco, existe un ritmo inherente. Nos dice que las mareas entran y salen y miren que así es nuestra respiración, inhalamos y exhalamos, todo está en movimiento. La naturaleza tiene sus alteraciones y nosotros también somos rítmicos y comprender este principio nos permite reconocer que hay diferentes estaciones en nuestra vida y reconocerlas nos va a ayudar a trabajar con ellas y no hacer que funcionen en nuestra contra. Entonces, ¿cómo lo podemos aplicar? Lo primero y lo fundamental es saber que nada dura para siempre. Si el péndulo lleva mucho lado para o el lado de, no sé, de no tengo trabajo, no tengo pareja, no sé qué, confiemos y démonos cuenta que va a ser rítmico y que puede pasar de igual fuerza, de igual forma al otro lado de si tengo trabajo, si tengo pareja y si estoy feliz. Entonces, cuando trabajamos con esta ley, vamos a poder trabajar nuestros propios estados emocionales y entender que la misma fuerza que aplico para un lado puede irse proporcionalmente para el otro. Y usar la polaridad entendiendo que hay ritmos, que hay cambios y que esto no está mal ni porque seamos de malas, sino que simplemente vamos fluyendo con los diferentes ciclos y momentos de la vida. El sexto principio hermético es el principio de causa y efecto. Este creo que lo hemos oído mucho, creo que este es el más famoso de todos los que he hablado hasta ahorita y es que toda causa tiene su efecto y todo efecto tiene su causa. Y lo que decía Hermes es que el azar no es más que el nombre que le ponemos a la ley no reconocida, es decir, a esta ley de que todo tiene una causa, de que hay causa y efecto.
que todo está conectado a través de ese principio, porque la causa de una cosa no es nada más ni nada menos que el efecto de otra. Y es lindísimo porque ahí es como entrar a qué fue primero el huevo o la gallina, ¿no? Siempre va a haber algo que genera otra cosa, un movimiento que genera otra cosa. Y creo que de lo que más poderoso me pareció a mí de estudiar este episodio es que realmente creo que si queremos buscar una causa de algo en nuestra vida, no debemos buscar afuera, ¿no? Ni en el dólar ni en todo, sino también en qué pensamientos estoy generando o cómo estoy decidiendo responder a eso que está pasando allá afuera. Entonces creo que es bonito pasar a preguntarnos cuál puede ser la causa de todo lo que estoy experimentando ahorita, y creo que además de bonito puede ser muy retador tratar de encontrar que esa causa al final está en nosotros mismos. Que sí, es más cómodo, es más fácil, es más evidente, es más racional, si lo quieren poner así, echarle la culpa al dólar, a la economía mundial, a Putin o a quien quieran. Pero al final, si nosotros les compramos a Putin, al dólar o a la situación mundial, lo que ellos están proponiendo, nosotros mismos nos estamos volviendo la causa del efecto que estamos viviendo. Entonces sé que este es retador y sé que este es incómodo, pero al final creo que me parece supremamente empoderador, porque es en el de entender causa y efecto y en empoderarnos y darnos cuenta que también son nuestros propios pensamientos, nuestras propias emociones y nuestras propias creencias las que están manifestándose en nuestra realidad, que salimos del rol de víctima y nos empezamos a volver los creadores de nuestra realidad y de nuestra vida. El séptimo principio hermético se denomina el principio del género. Y lo que dijo Hermes es que el género está en todo, que todo tiene de masculino y de femenino. Y este me pareció lindísimo, porque creo que es parte de nuestra dualidad, ¿no? De saber que las dos habilidades, cualidades y componentes están en cada uno de nosotros. Lo que establece este principio es que absolutamente todo y todos tenemos cualidades masculinas y femeninas. Y sí, pues lo más evidente puede ser el género o el sexo de una persona, pero al final lo que queremos entender es que en nuestro interior conviven las dos energías. Y miren, el ejemplo que se me ocurre ahorita es cuando hablamos del cerebro izquierdo y el derecho, ¿no? Y las cualidades del izquierdo y las cualidades del derecho, y la verdad es que uno tiene cualidades muy masculinas y el otro tiene cualidades muy femeninas, y pues todos tenemos cerebro, no se trata de si soy hombre o soy mujer. Y se trata de entender que la energía de masculina y femenina existe no solo en el plano físico, sino también en nuestro plano mental y en nuestro plano espiritual. Y que es la unidad de estas dos energías la que es esencial para la creación. Y que cuando logramos balancear ambas, pues vamos a lograr obtener máximos beneficios, ¿no? Siempre hemos visto que el desequilibrio entre una y otra, seamos hombres o seamos mujeres, yo, por ejemplo, tengo muchas cualidades muy, muy masculinas en muchas cosas que hago en mi vida, pues soy mujer. Y cuando se desbalancean para un lado, para el otro lado siempre se resiente. Entonces encontrar ese encuentro bonito de balance entre lo masculino y lo femenino en nosotros mismos, en nuestras emociones, en nuestro trabajo, en todo, es súper, súper benéfico. Entonces lo aplicamos cuando aceptamos todas esas partes de nosotros mismos y entendemos que ese balance en armonía es fundamental para el autodominio. Ahorita se me ocurre, Buda llamó a esto, a este equilibrio entre masculino y femenino, el camino del medio, ¿no? Y se trata de encontrar, y también se me viene a la cabeza ahorita Aristóteles con ese justo medio aristotélico que hablaba no es de la tibieza, sino del encuentro entre las dos energías opuestas. Y cuando logramos ese encuentro bonito, armónico y en balance, estaremos súper, súper bien equipados para crear una vida en bienestar. Si el episodio de hoy les pareció mucho, pues es mucho, porque estamos tratando de entender, cómo funciona este universo y qué es lo que nos mueve, y encontrar muchas razones
de por qué el mundo que nos rodea es como es, y al final miren que llegamos mucho a nosotros mismos, a nuestro interior, y yo creo firmemente en esto. Y esta creencia puede ser o una bendición o una carga dependiendo de cómo la tomemos. Si entendemos todos estos principios y vemos cómo nosotros tenemos un rol y una acción en cada uno de ellos, en qué ponemos en nuestra mente, en cómo estamos viendo las polaridades, en cómo entendemos lo masculino y lo femenino, en cómo entendemos el causa y efecto, en si estamos siendo conscientes o no de los ritmos. Wow, pueden ser herramientas muy poderosas para ayudarnos a llevar nuestra vida, pero así como de poderosas implican esta carga de responsabilidad, ¿no? Porque nos invitan es un poco a dejar de echarle todo en manos a Dios o a la voluntad divina o al universo o a como lo llamen, o al líder del momento o al, ¿sabes? O al que no me dio el trabajo o al que creo que me está haciendo la vida imposible o al vecino o en fin. Y nos invitas al empoderamiento, pero al empoderamiento desde la explicación de cómo funciona todo en este universo. Entonces a mí me parece profundamente poderoso. Pero no se preocupen si es too much. Llévenlo, por eso traté de hacerlo liviano y ligero. De pronto a lo mejor cojan uno de los 7 principios, el que más les resonó, el que más les llamó la atención, y hagan como el compromiso con ustedes mismos de, hey, voy a ponerle mucho más cuidado, por ejemplo, al principio del ritmo, y me voy a dar cuenta cómo son mis ritmos o cómo son los ritmos del día, y miren a ver qué les aparece por ahí. Va a ir, la mente los sorprende con lo que él les puede traer. No los tenemos que dominar con un episodio sin ninguna duda, pero sin duda esto es, como digo yo, alimento para la mente y para el alma, para que nos maravillemos con esta experiencia profunda e increíble de estar vivos en este planeta, y sin duda creo que nos pueden ayudar a entendernos a nosotros mismos, a conocernos más y a ser más deliberados en cómo estamos creando nuestra vida. Para quienes, por el contrario, quieran profundizar, los invito a leerse el libro El Kybalión, que detalla a profundidad mucho más estos 7 principios herméticos. Por hoy creo que fue mucha información maravillosa, yo todavía la estoy procesando, espero que les guste, que los invite a nuevas formas de pensamiento y a estar curiosos por ahí, que nos salgamos de lo mundiano y del cansancio y que elevemos nuestras mentes para crear vidas maravillosas y en bienestar. Les dejo un abrazo gigante y nos oímos